Si usted nos visita el día de hoy, bienvenido, gracias por acompañarnos y decidir reunirse con nosotros para tener este tiempo de adoración, de alabanza y sobre todo de dedicar un espacio para aprender de la palabra del Señor. Hoy iniciamos una serie de estudios que nos van a llevar varias semanas en los 4 capítulos de un libro corto, pero que tiene tanta riqueza espiritual. Es el libro de Colosenses o la carta de Pablo a los Colosenses, la cual hemos llamado completos en Cristo. Porque no solamente Cristo es completo en todas las cosas, sino que cuando nosotros hemos creído en Él y hemos confiado en Él somos completos. Y en Él nada nos falta, porque si solamente Cristo es lo único que tenemos, es que realmente es lo único que necesitamos. Así es que esta carta maravillosa que Pablo escribió a los creyentes en la ciudad de Colosas va a ser un gran estímulo para nosotros, los creyentes que viven en Bryan, Texas, para que nos conectemos con Él, para que aprendamos que aún en el lugar donde estamos hay un propósito que cumplir. Y ese propósito está marcado por el Señor. Y las palabras del apóstol Pablo a los creyentes en Colosas van a ser las palabras que nosotros vamos a adoptar como nuestras. Porque la Biblia fue escrita para que ustedes y yo aprendamos cada día a crecer en el conocimiento de la gracia y el amor del Señor. Pero nada más ahí, ponerlo por obra también. Así es que vamos a ver esta carta cuyo tema específico es: Jesucristo es suficiente como nuestro Señor en nuestra vida y como nuestro líder. Él es suficiente. No necesitamos nada más. Así es que vamos a pedirle al Señor que a lo largo de este estudio nos ayude a comprender esas verdades, pero sobre todo que nos motive, que nos impulse a ponerlas en práctica también. De eso se trata, para no perdernos de lo que verdaderamente es importante. Y hablando de eso, un ministro decidió hacer una demostración visual ante su congregación para ilustrar un punto fundamental acerca de Cristo, de que no nos perdiéramos de Él. Y de alguna otra manera lo que trató de ilustrar era de qué manera nuestro corazón se convierte en buena tierra, donde lo que ahí caiga produce vida. Así es que decidió poner 4 recipientes, ¿verdad?, transparentes, y traía una cajita con 4 lombrices, 4 gusanos, lombrices. Y en la primer recipiente puso alcohol y luego echó un gusano ahí, una lombriz. En el siguiente recipiente puso, no sé cómo fue que le hizo, pero puso humo de cigarro. Lo llenó de humo de cigarro. Yo no sé si atrás, cuando estaba antes de subir aquí al púlpito, se fumó un cigarro y le echó el humo ahí, yo no sé. O a lo mejor fue uno de los ancianos, ¿verdad?, que le ayudó un poquito con la ilustración. O a lo mejor el líder de los jóvenes, ¿verdad?, ¿no? Entonces puso ahí humo de cigarro. Y en el tercer recipiente puso jarabe de chocolate, de ese que le ponen al helado. Y en el último recipiente puso tierra limpia, tierra fértil, tierra limpia y buena. Y puso la lombriz, cada una la lombriz. Se esperó un tiempo y le dio los resultados a la gente. Le dice lo siguiente: primera lombriz en el alcohol, muerta. Segunda lombriz en el humo del cigarrillo, muerta. Tercera lombriz en el jarabe de chocolate, feliz, pero muerta. La cuarta lombriz en la buena tierra, viva. Y esperando que hubieran captado lo que era el punto final del mensaje, ya que había predicado sobre eso, les hace la pregunta: ¿logran entender cuál es la esencia del punto de este mensaje? Entonces una ancianita que estaba sentada en la parte de atrás levanta esa mano y le dice: sí, yo sí creo que la enseñanza es que podemos... La enseñanza dice, podemos beber mientras bebamos, mientras fumemos, mientras comamos chocolate, no vamos a tener lombrices en la barriga. Esta ancianita realmente se perdió del punto importante que él trataba de ilustrar. Que esa no era la enseñanza, era lo que ella quiso aprender. Pero es bien curioso que para muchos de nosotros sucede lo mismo.
A veces estamos tan ofuscados con lo que estamos viviendo, lo que estamos pensando, que no nos damos cuenta de que en ocasiones nos perdemos de verdades tan profundas e importantes porque no estamos prestando la atención adecuada a lo que Dios nos está tratando de decir aquí en su palabra. El apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los colosenses, no quería que ellos, que eran cristianos recién convertidos, que esa iglesia tenía aproximadamente unos 5 años de estar establecida. Él no quería que estos creyentes que estaban todavía en la etapa de la infancia espiritual se perdieran de lo que verdaderamente es importante, de lo que es la esencia fundamental, de lo que le da razón de existencia a ellos como congregación. Y esa razón tiene un nombre, su nombre es Jesucristo. Él, al escribirles esta carta, lo hace con el amor, con el cariño que le caracteriza a Pablo, aun cuando él no conoció a estos creyentes personalmente. Porque Pablo nunca fue a Colosas. Pablo nunca estableció la iglesia en Colosas. Él conoció a una persona en Éfeso llamado Epafras, y ahí le compartió el evangelio. Y luego Epafras regresó a Colosas juntamente con Filemón, que tenía un esclavo llamado Onésimo, ¿se acordarán? Y regresó a Colosas y establecieron esta iglesia en ese lugar. Pero Pablo les escribe con un propósito fundamental. Le estaban ocurriendo cosas en ese lugar. Pero la verdad que no quería que Pablo que se perdieran estos nuevos creyentes era su razón de ser, Jesús. Que la idea que quería que aprendieran es que Jesús quiere que nosotros aprendamos más acerca de Él, pero que pongamos en práctica esa creencia para ayudar a otros a encontrarse también con Él. La misión que tenemos como iglesia Grace es ayudar a otros a encontrar y a seguir a Jesús. Pero hay una parte que damos por sentada. Vamos a asegurarnos que antes de ayudar a otros a encontrar y a seguir a Jesús, vamos a asegurarnos que nosotros ya lo hemos encontrado primero. Y vamos a asegurarnos no solamente de eso, vamos a asegurarnos que realmente lo estamos siguiendo. Que no nos perdamos de lo más importante que es Jesús, el autor, el consumador de toda nuestra fe. Así que en este mensaje vamos a aprender acerca del cuidado que tenía Pablo, del amor, la preocupación que tenía por esta iglesia, a estos creyentes que ni siquiera llegó a conocer. Vean ustedes el nivel de compromiso del apóstol Pablo hacia estos hermanos que nunca conoció, pero de oídas había oído de ellos. Y en esta carta a los colosenses vamos a poder leer en este pasaje, aún en el primer capítulo, desde que entramos al primer capítulo, vamos a conocer de qué manera tan tierna los saluda. Luego de qué manera ora por ellos, primero dando gracias a Dios porque ellos fueron receptivos para recibir el evangelio y confiar en Él y vivirlo. Y no solamente eso, hace una petición muy particular a Dios para que ellos que ya eran creyentes no se queden así en esa etapa espiritual, sino que crecieran. Y es lo que caracteriza la parte final de este pasaje en los últimos versículos del capítulo 1. No solamente ora por ellos dando gracias a Dios por lo que ellos representan, lo que tienen, lo que comparten, pero ora por ellos para que ellos crezcan. En este primer mensaje vamos a ver la primera parte, esa primera oración, donde da gracias a Dios por lo que ellos representan al haber creído en el Evangelio. Y la siguiente semana vamos a ahondar en esas verdades espirituales de lo que significa que sigamos creciendo en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesucristo. Pero antes de entrar de lleno a la palabra del Señor, mientras ustedes buscan la carta a los colosenses en el Nuevo Testamento, si ustedes conocen el Nuevo Testamento, la van a encontrar después de las cartas. Esta es una de las cartas que se escribieron en la cárcel. Son las cartas que Pablo escribió mientras estaba en arresto domiciliario. Al menos en esta particular ocasión, en el año 661 después de Cristo, Pablo se encontraba en arresto domiciliario, aparentemente en Roma, en una casa, esclavizado en una de sus manos, encadenado a un soldado romano. Día y noche estaba alguien atendiéndolo, pero no estaba con los brazos cruzados ni lamentándose de su suerte. Él estaba ocupado. Si no podía ir a compartir del evangelio directamente, lo hacía por medio de las cartas, alentando a los nuevos creyentes en la iglesia. Y ahí es donde escribe la carta a los colosenses, para animarlos,
para ayudarles a recordar la importancia que hay de conocer más acerca de Dios y darlo a conocer. Aunque estaba en prisión, mientras estaba allí, decide escribir esta carta. La ciudad de Colosas estaba solamente a 16 kilómetros, 160 kilómetros, unas 100 millas de la ciudad de Éfeso. Lo interesante es que Pablo escribe de una manera tan amorosa a personas que nunca ha conocido. Y la iglesia fue iniciada por otra persona, no fue por Pablo, quien a él se le adjudica la mayoría de las iglesias que establecieron en Asia Menor. Pero esta en la ciudad de Colosas no fue de él. Aquí hay una muy buena lección para todos nosotros. Dios siempre que va a llevar a cabo una obra, no necesariamente necesita un apóstol o un obrero cristiano de tiempo completo para realizar su propia voluntad. Aquí había 2 hombres laicos que no tenían estudio de seminario, que no tenían un llamado pastoral, por decirlo así, un llamado apostólico, y ellos fueron utilizados para plantar una iglesia en una ciudad poco conocida. De hecho, si no hubiera sido por esta carta que Pablo escribe a los colosenses, nadie supiéramos que esa ciudad jamás existió, porque era tan pequeña. Y si ustedes ven algunas fotografías arqueológicas del lugar donde pudo haber estado Colosas, lo único que se ve es un cerro pequeño que se ha reducido a escombros y ahora se convirtió en un basurero. Aun cuando había personas viviendo en ese lugar en un tiempo, un terremoto destruyó completamente ese lugar y la poca gente que quedaba se fue de ese sitio. Pero qué interesante. Pablo escribe una carta que a mi manera de pensar es la carta más cristológica que pudiéramos encontrar en el Nuevo Testamento. Ahora, la escribió de una cárcel romana, al mismo tiempo, si se dan cuenta de las fechas, que escribió la carta a los Efesios. Es por eso que las 2 cartas traen muchas cosas en común. La diferencia marcada es que la carta a los Efesios se centra más en lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero la carta a los colosenses se centra más en Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Por eso ambas cartas traen una riqueza tan particular cuando las leemos una junto a la otra, porque complementan mucho lo que Pablo está dando a conocer para no perdernos de lo que es importante, que Cristo es superior a todo lo que hay. Él es nuestro todo en todos. Ese es Cristo. La iglesia de los colosenses era predominantemente gentil, es decir, la gente que vivía ahí eran gente pagana, muchos de ellos no eran judíos. Y los pecados que Pablo nombró aquí en Colosenses capítulo 3 estaban compuestos de cosas y prácticas que hacían muchos los paganos, la gente que no era judía. Pablo no solamente está escuchando buenas cosas acerca de ellos, de las cosas que están ocurriendo allí en esa pequeña ciudad, en esa pequeña iglesia en Colosas, esa recién formada iglesia, pero también entra una preocupación en él, y eso lo motivó a escribir, porque en esa iglesia que estaba vibrante y activa, porque así como ellos recibieron el evangelio por parte de Epafras, quien era su pastor en ese momento, y junto con el líder Filemón, ellos también compartían esa misma palabra del Señor con los pueblos aledaños. Aquí hay una analogía muy interesante, porque en una ciudad tan importante como era Éfeso, una ciudad tan cosmopolita como esa, no limitó al pueblo de Colosas a quedarse con la verdad, sino que ellos, tan pequeños como eran en ese pueblo, salían a las aldeas aledañas a seguir comunicando la verdad del conocimiento de la gracia y el amor de Dios. Entonces, en esta iglesia, precisamente por lo activa que era, había llegado un grupo de falsos maestros que estaban introduciendo herejías cristológicas, es decir, creían en Jesús y les gustaban las enseñanzas de Jesús, pero trataban de convencer a la gente de que Jesús no era Dios, era un Dios, a lo mejor era un maestro.
Ellos estaban tratando de convencer a las personas que para de verdad alcanzar el máximo potencial tenían que adquirir un cierto sesgo de sabiduría particular y ciertas prácticas que les ayudaran a poder llegar a esos rangos de espiritualidad. En la jerga teológica se le conoce a este tipo de herejías como la herejía colosense o la herejía de los colosenses. Es conocida, nadie la puede determinar, pero la mayoría de los estudiosos de la Biblia menciona que era una mezcla de pensamientos sustraídos de la filosofía oriental, del legalismo judío, mezclado con elementos del gnosticismo. Gnosticismo es una palabra muy interesante, es una palabra griega que significa sabiduría, saber, el hambre por conocer, por saber. Un agnóstico es lo contrario a un gnóstico. Es decir, alguien que no quiere saber nada. Miren, hay gente que dice que es atea. Yo no creo que la gente sea atea. Muy raros son los ateos. Ateos son en contra de Dios. Ateos, en contra de. La mayoría de la gente que no quiere nada de religión son gnósticos. O agnósticos, perdón. No quieren saber nada. Simple y sencillamente no les interesa. Bueno, este es el tipo de pensamiento que estaba ahí en esta iglesia en Colosas y por eso Pablo decide escribir para tratar de corregir este error de esta herejía colosense, para que ellos trataran de buscar el verdadero conocimiento que les podía traer libertad, que era el conocimiento de Jesucristo. Este grupo de falsos maestros constituían la aristocracia intelectual de la época ahí en la iglesia. Y estaban haciendo estragos con los pocos creyentes que estaban escuchándolos. El comentarista Warren Wiersbe escribe acerca de esta herejía de los colosenses lo siguiente. Dice, para empezar, esta herejía prometía a las personas una unión tan estrecha con Dios que alcanzarían una perfección espiritual. La plenitud espiritual podía ser de ellos solo si entraban en las enseñanzas y las ceremonias prescritas y las cumplían al pie de la letra. Había también un conocimiento pleno, según ellos, una profundidad espiritual que solo los iniciados podían disfrutar. Esa sabiduría, entre comillas, los liberaría de las cosas terrenales y los pondría en contacto con las cosas celestiales. ¿A poco no se parece a lo que vemos hoy con la nueva era? Con lo que prometen el esoterismo, los cristales, las cosas que de alguna otra manera prometen que vamos a llegar a un tercer ojo, un tercer pie, yo no sé, tantas cosas están inventando, pero de alguna manera tanto conocimiento, tanta mezcla, tanto sincretismo religioso. Y el cristianismo se añade a esta pila, pero presentan a un Jesús como un Dios menor, como alguien, como un gran héroe. Así es que Epafras, quien estaba a cargo de la iglesia, trata de corregir su manera de pensar, pero no puede. Va y busca a Pablo y le cuenta lo que está ocurriendo, pero comienza contándole todas las cosas buenas que están ocurriendo ahí, y ahorita vamos a ver cuáles son. Pero también le dice, tengo esta preocupación, está pasando esto en este lugar. Es por eso que, como puede, él agarra la pluma. Bueno, en este caso pide ayuda también, porque nomás tiene una mano, la otra la tiene desocupada. Y escribe esta carta tan especial para corregir este tipo de pensamiento. Entonces, no importa cualquiera que haya sido la enfermedad que ellos estaban sufriendo espiritualmente hablando, ellos no debían perderse de Jesús. Ellos tenían que saber quién era Jesús en realidad. Porque con toda enseñanza como la que estaban recibiendo ya no sabían quién era en realidad. ¿Era Dios o no era Dios? Y él trata de explicar en esta carta que Jesús es Dios en toda la extensión de la palabra. No es un Dios menor, sino es Dios hecho hombre. La segunda persona de la Trinidad. El creador del universo y el sustentador de todo lo que existe. Y de eso trata esta carta y vamos a verla. Hoy vamos a ver solamente vamos a mojarnos los pies, si ustedes quieren decirlo de esta manera, para darnos una idea de qué viene después. Porque todo esto es solamente una especie de bosquejo de toda esta carta. En 4 capítulos está la cristología más valiosa que ustedes y yo vamos a aprender. Así que los animo a tomar lápiz y papel porque va a haber muchas cosas que ustedes van a querer anotar. Si no tiene Biblia, tráigala ahí en su teléfono, descárguela. Si quiere comprar una Biblia, yo se la compro. Usted me da el dinero, yo se la compro, la que usted necesita, pero yo quiero que usted tenga Biblia para que se entere lo que está pasando aquí. Entonces, cualquiera que sea la enfermedad espiritual que introdujeron estos falsos maestros, la cura era la siguiente: un conocimiento de la verdad de Jesucristo y la aceptación de la suficiencia de Cristo sobre todas las cosas. Él es suficiente.
Si Cristo es todo lo que tú tienes, es porque realmente es todo lo que tú necesitas. Así que mi exhortación para cada uno de ustedes es: no se pierdan de Jesús. Él es la razón de nuestra existencia, como persona y como congregación aquí en Bryan, Texas. La razón de ser de Grace en Midtown es Cristo. Es Cristo. Él quiere que aprendamos más y más acerca de Él, pero que pongamos en práctica estas creencias para ayudar a otros a encontrarse con Él. Con este antecedente, veamos lo que Pablo escribe en el versículo 1, donde manda un saludo muy especial a los creyentes ahí en la ciudad de Colosas, en esa congregación colosense. Versículo 1 dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús. Esta es una de las cartas que Pablo está utilizando para mostrar su tarjeta de presentación. Porque también estos falsos maestros estaban hablando cuando los colosenses, por ejemplo, de alguna otra manera decían: no, es que el evangelio que nos trajo nuestro pastor Epafras lo escuchó del apóstol Pablo. ¿Apóstol? ¿De dónde? Nomás hubo 12, ¿y ese de dónde salió? Entonces estaban dudando de su apostolado porque él no era de los originales 12 que el Señor llamó para que fueran sus seguidores, sus apóstoles. Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo en el camino a Damasco, ¿se acuerdan? Esa historia. Lo vemos en el libro de los Hechos. Saulo, el Señor le habló, dicen por ahí que se cayó el caballo, en ningún lado dice la Biblia que se cayó el caballo. Él simplemente dice que quedó ciego ante una luz sorprendente que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Y ese encuentro personal con él, y a través de la ayuda de algunos creyentes en aquel tiempo, fue guiado a tener un tiempo personal en el desierto de Arabia con el Señor. Usted lo encuentra eso en el libro de los Hechos. Pablo tuvo esos 3 años, lo mismo que tuvieron los demás apóstoles, de reunirse con el Señor. ¿Se acuerdan ustedes en algún pasaje en Romanos donde él dice: yo no sé si esto fue en una visión que tuve o fue realmente en un sueño, lo que sea, pero esto fue lo que vi? Él tuvo esa experiencia sobrenatural con Jesús. Y aquí lo estaba mostrando. Bueno, aquí vemos pues que él se dirige a ellos y les muestra sus credenciales. Yo también soy un apóstol, llamado por Cristo Jesús. Y junto con mi hermano Timoteo, nuestro hermano Timoteo, les escribimos esta carta a los fieles hermanos. O sea que los colosenses son creyentes, ya son hermanos y hermanas, que conforman al pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas. Que Dios nuestro Señor y Padre les dé gracia y paz. 2 cosas aquí. ¿Quién escribió la carta? Pablo mismo pone su nombre. Él es uno de los autores. Segundo autor puede ser que sea Timoteo. De alguna otra manera, en la condición en la que él se encontraba, a lo mejor necesitaba ayuda, y el que terminó siendo el amanuense, el ayudante, de alguna otra manera la persona que fue el secretario particular de Pablo, puede ser en ese momento Timoteo, y escribió parte de esta carta. Pero no es común que una carta escrita en griego en el tiempo se pusiera el nombre de un colaborador firmando la carta, a menos que realmente hubiera tenido participación. Por eso es que quienes estudian la Biblia deducen que también Timoteo tuvo que ver con esta escritura. Por eso podemos llamarlos a ambos de una autoría terrenal. La epístola de Pablo, la carta de Pablo a los Efesios también fue escrita en ese mismo tiempo. Pero ¿quiénes son los recipientes? Los recipientes, quienes recibieron esta carta, fueron los creyentes de la ciudad en Colosas, de la iglesia que estaba fundada ahí en la ciudad de Colosas, los colosenses. Dice: les escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios, un pueblo ya apartado. Por lo tanto, la preocupación de Pablo no era tan grande en cuanto a cómo estaba la condición espiritual de ellos. Él ya sabía que eran creyentes, él ya sabía que la demostración de la fe de ellos, y ahorita vamos a ver cuál es la demostración, daba a entender, daba a conocer que ellos todavía tenían el conocimiento del evangelio intacto. El problema era, y la preocupación de Pablo, es que con tanta enseñanza de los gnósticos y de los falsos maestros, tanta mezcla, tanto sincretismo religioso mezclado con el cristianismo, ellos pudieran quedarse estáticos, no crecer más y empezar a abandonar la verdadera razón de su existencia y perderse de lo más importante de todo, que es Cristo Jesús. Por eso es que escribe esta carta, para ayudarles a ellos a entender esto. Aun cuando Pablo nunca estuvo con ellos, él no descuidó esto. Imagínense que Pablo se hubiera enterado por Epafras: no, es que los hermanos ya en Colosas. ¿Colosas? Yo no sabía que había una iglesia allá. ¿Y quién la plantó?
No, pues yo, Epafras. Bueno, pues ese es tu bebé, chiquito, así es que tú encárgate de ella. Y pide la ayuda a Filemón, ya que te ayudó a estar allá. No, él dijo, a ver, tomo cartas en el asunto, déjame escribirles, déjame animarlos. Y les escribe con una pasión y con un amor, como Pablo se caracteriza por hacerlo. Y aquí viene la primera parte de esta oración que hace, una oración de gratitud a Dios, porque ellos fueron receptivos, fueron esa tierra buena, donde la semilla del Evangelio fue plantada y germinó. Y les dice lo siguiente, versículo 3. Siempre oramos por ustedes y les damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre, y a mí me causa problemas la palabra siempre. ¿Siempre está orando por ellos? Ni los conocía. Para mí, lo que esto significa es que constantemente Pablo está orando. Pero tiene un propósito en sus oraciones y el amor que tiene por las iglesias que están siendo establecidas es grande. Así es que siempre que él está orando, se acuerda de aquellos hermanos que están sufriendo, que están en el frente de la batalla y ora por ellos. Eso nos debe enseñar a nosotros que aunque no estemos orando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cada vez que tenemos oportunidad de orar, traemos a la memoria a aquellas personas por las cuales estamos orando. Por eso es importante llevar un diario de oración. Y Pablo nos lo está enseñando aquí. Dice aquí, ambas cosas, porque hemos oído, dice, de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia, la verdad del Evangelio. Nuevamente, aunque él no los conoció personalmente, había oído hablar de dos características fundamentales que son evidencia de una transformación interna, de un cambio, de un nuevo nacimiento. Había fe, la fe en Dios, y había el amor hacia sus semejantes, hacia los otros cristianos. No solamente los de Colosas, pero el amor de otros creyentes en otros lugares ahí cerca de la ciudad de Colosas. Dice que ha oído hablar de su fe y de su amor basada en la esperanza. La fe, el amor y la esperanza son las tres virtudes de la fe cristiana, sustentadas. Pablo utiliza estas tres palabras, esta combinación de palabras en otra de las cartas que él escribió. Primero a los Corintios 13, ¿usted ha escuchado? La carta del amor, decimos, el capítulo del amor. Ahí dice que hay tres cosas, la fe, la esperanza y el amor, pero la más importante de todas es el amor. Y aquí está diciéndoles, quiero darle gracias a Dios, quiero alabar a Dios por la fe que ustedes tienen, el haber aceptado el Evangelio, el haber creído en Él. Le doy gracias a Dios por eso, uno. Segundo, también quiero darle gracias a Dios por la fe que les ha impulsado, no solamente a quedarse con esa fe, sino a compartirla con alguien más. Porque al hablarles a ellos específicamente, está diciéndoles también, por lo que he escuchado que ustedes tienen, la fe que tienen, la han creído lo suficiente para compartirla. Es por eso que esa fe se demuestra en el amor que tienen unos por otros. Y no solamente los creyentes en Colosas, sino más allá de Colosas. Ellos siguieron compartiendo, como vemos aquí en el versículo 4. Entonces, la fuente de la que fluía el amor era la fe que tenían en Dios. Tenían la verdad de la palabra de Dios en sus corazones porque el Espíritu Santo vivía en sus corazones y esa es la promesa que recibieron cuando creyeron en Jesús. Pero tenían amor. Y el amor del que Pablo habla aquí es un amor muy particular. Es un amor, y la palabra griega para la palabra amor en este lugar es ágape. Es un amor sacrificial. No era un amor, un sentimiento romántico. Ay, me cae bien los hermanos de la iglesia fulana de tal. No. Sabían que les costaría la vida si ellos seguían anunciando la bondad de Dios. Pero con todo eso ellos seguían anunciando la verdad del Evangelio. Era sacrificial ese amor. Eran creyentes que demostraron esa capacidad que solamente Dios puede dar, de un amor incondicional. Y les dice en el versículo 5 que esa fe y ese amor que tienen es producto, es un resultado de una esperanza viva que tienen acerca de una promesa dada, de que un día ellos estarían a la presencia de Dios mismo en el cielo. Ese amor, esa seguridad que tenían de que donde quiera que Cristo estuviera, ellos estarían con Él, les motivaba a ellos a seguir creyendo más en Él y amando más a los demás.
Por eso da gracias al Señor de que estos hermanos, con todo y que las herejías estaban sueltas dentro de la iglesia, era impactante lo que ellos estaban haciendo, aun cuando era una iglesia joven, recién abierta. Tenían 5 años. La iglesia Grace Midtown tiene 5 meses. Interesante. Yo quisiera poder orar al Señor y darle un agradecimiento y decirle gracias por los hermanos de Grace Midtown, de la iglesia bíblica Grace. Por la fe que tienen en Él, porque aceptaron el Evangelio, lo recibieron con gusto, pero no se quedaron con Él, sino que lo compartieron. Y el amor que se tiene unos con otros, al mostrarse hospitalidad. Y no solamente unos cuantos que están el domingo en la mañana, pero una cultura de hospitalidad, de darnos gustos cuando alguien que no conocemos llega y no nos vamos de este lugar hasta que no nos acercamos con la persona y nos presentamos. Aun cuando la persona nos diga, no, yo soy miembro de esta iglesia, de hecho yo soy uno de los diáconos aquí. No importa, Dios te bendiga. Crear esa cultura, qué hermoso poder decirle eso. Pablo estaba agradecido porque estas cosas que él veía en él, el amor, la fe, la esperanza, son realmente la evidencia de que realmente el Evangelio cayó en una tierra firme y ha germinado. La fe es mirar hacia atrás al ancla de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. El amor es mirar hacia nuestro alrededor para poder seguir edificando el cuerpo de Cristo al servirnos unos a otros, al amarnos unos a otros. Y la esperanza es mirar hacia adelante, hacia un futuro, para poder ver realizada la promesa de Dios el Padre que nos ha hecho a través de Jesucristo, porque Jesucristo nos llevará a encontrarnos con Él un día no muy lejano. Por lo tanto, Él estaba agradecido. Ahora, ¿de quién recibieron estas palabras? Bueno, el versículo 6 al 8 nos lo dice. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes, me llama mucho la atención esto, les llegó. Alguien se molestó en traerla de un lugar hasta el lugar donde estaban. Alguien nos habló a nosotros del Evangelio, ¿cierto? Por lo tanto, recuerden, hay personas todavía allá afuera que están esperando que alguien como nosotros llegue con el Evangelio, con la buena noticia que nos ha transformado en nosotros. No los hagamos esperar. Da fruto, dice, por todas partes. Eso que ustedes creyeron da fruto no solamente con ustedes, mediante el cambio de vida que produce, sino por todo el mundo. Fíjense cómo lo dice aquí. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia del Señor. Qué interesante, porque dice oyeron y entendieron. Porque ustedes podrán escucharme en este día y no necesariamente entenderme lo que estoy diciendo. Cuando usted logra comprender lo que estoy explicándole de la Biblia, usted ata los cabos y entonces se le prende un foco en la mente. Oh, ahora entiendo. Esto es lo que debo hacer y lo hago. La razón por la que muchos no hacen absolutamente nada con la verdad del Evangelio es porque no la han entendido. Y esa es la gran responsabilidad que tenemos quienes somos maestros de la palabra, predicadores del Evangelio, porque si la gente no ha comprendido esta verdad, nosotros no estamos cumpliendo con nuestro propósito. Pero si usted la ha comprendido y no hace nada, entonces la responsabilidad recae sobre usted. Y de eso usted va a dar cuentas al Señor cuando se encuentre con Él. Entonces vemos aquí que está diciendo, ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Él nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. ¿Se dan cuenta? Ni la fe que yo tengo, ni el amor que tengo por otros, ni la fe en Dios, ni el amor por los demás es mío. Dios me lo ha dado juntamente con la esperanza. Todo viene de Dios. Él es nuestro todo en todos. Él es superior a todo. Y por eso Pablo estaba agradecido. Pablo les dice aquí que este evangelio llegó hasta ellos porque el evangelio tiene ruedas, el evangelio tiene piernas, el evangelio va donde el creyente va. Usted es misionero en el lugar donde usted vive, trabaja, duerme y juega y estudia. Usted lleva el evangelio y no tiene que repetirlo con palabras, su propia vida da evidencia del cambio que ha estado sufriendo, de la verdad que está escuchando. Si no hay un cambio en su vida, entonces tenemos que hacer ajustes y preguntarnos, ¿realmente he comprendido lo que significa la salvación o solamente la he oído? Dice Pablo, ellos han escuchado, llegó hasta ustedes.
Y así como llegó hasta ustedes, es necesario que llegue a otros. En la carta a los romanos, Pablo les dijo, pero ¿cómo? Hablando acerca de cómo creerían la gente. Dice, pero ¿cómo pueden ellos invocar el nombre del Señor si no han creído en Él? ¿Cómo esperamos? Por ejemplo, hay gente que me pregunta, pero pastor, ¿qué va a pasar con aquellas etnias, aquellos grupos étnicos por todos lados en la selva de allá del Perú, en la selva de Amazonas en el Ecuador? ¿Cómo van a saber de Dios? Oh, buena pregunta. Tú eres de Perú, tú eres de Ecuador. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo van a escuchar si no hay a quien les haya hablado? Dice Pablo. ¿Cómo van a saber de ellos si no pueden creer en Él, si nunca lo han oído? ¿Y cómo pueden oír a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo puede alguien contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias de salvación. Cuando usted confió en Cristo Jesús, felicidades. Usted se ha convertido en un misionero sin agencia terrenal, una agencia espiritual. Y es el Espíritu Santo el que le ha reclutado. Usted es el misionero de Dios. No importa que usted tenga que ir a otro país del mundo, a lo mejor usted es llamado y irá, pero usted se queda solamente en Bryan, Texas, hay mucho trabajo por hacer. Así es que está reclutado. Únase. Segundo lugar, Pablo está diciendo que el Evangelio produce fruto y ese fruto se incrementa hasta alcanzar al resto del mundo. O sea, no solamente cambia mi vida, sino a través de mi vida cambia otras vidas y así sucesivamente ha infectado todo el mundo. El Evangelio tiene movilidad. Es pasarlo no solamente de uno a otro, sino llegar hasta movilizarnos a otro lugar y comenzar a compartirlo. Así como llegó a los colosenses, de ahí salió a otros lugares donde ellos estaban compartiendo el Evangelio mismo. Y en tercer lugar, Pablo aquí indica que el Evangelio produce una transformación de vida. El Evangelio no es solamente mero conocimiento. Yo puedo compartir las buenas noticias de Dios, de que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz y fue sepultado y tal como está escrito, resucitó al tercer día. Eso es el Evangelio, por cierto. Y si tenemos confianza y fe en Él, recibimos un regalo maravilloso de la salvación. Esas son las noticias que alguien necesita escuchar cuando todavía no tiene una relación con Cristo. Y eso me corresponde a nosotros. Y debo comenzar en mi familia, en mi vecindario, y así extenderlo a ese lugar. Pero tengo que entender que yo no puedo compartir algo que yo no tengo. Yo no puedo decir que he creído si eso que he creído no me ha transformado, porque el conocimiento me da crecimiento. Cuando el conocimiento es en la persona correcta y es Cristo Jesús. Cuando conozco más de Dios, más quiero ser como Jesús. Ese es el resultado natural, se da. Yo lo único que tengo que hacer es pasar más tiempo en la palabra de Él, porque esta es la carta que me da. Entre más lo conozco, más aprendo de Él. Tengo que aprender de Él. Una historia interesante, cuando estaba en el campamento juvenil hace algunos añitos atrás, conté la historia acerca de un joven que le gustaba una muchacha que iba al campamento de otra iglesia, de otra ciudad. Eran varias iglesias de la misma denominación y se dieron cita en un campamento y estuvieron toda la semana. Y el muchacho le echó el ojo a la muchacha y empezó a salir con ella y pues de alguna otra manera, decimos en México, le soltó ahí el rollo, ¿no? Le cantó. Y le propuso que si eran novios. Y cuando le dijo eso, le dice, mira, no te voy a decir nada con palabras. Lee la Biblia, Dios te va a dar la respuesta. Era un campamento cristiano, pues ¿qué esperaba, no? Y así cada día le daba la respuesta. Le decía, oye, entonces ¿qué, chiquita? ¿Quieres ser mi novia? Lee tu Biblia. Dios te dará la respuesta. Pasaron los 5 días del campamento y dijo, al cabo no quiso esta muchacha. Así pasaron como 15 años. No se volvieron a ver, terminaron la escuela, se fueron a trabajar a otro lugar. Y un día tuvieron un retiro de encuentro de aquellos jóvenes de antaño. Cada uno se había casado por su lado, pero tuvieron problemas y cada uno terminó separándose de la pareja, ¿verdad? Y se encontraron ahí en ese campamento. Y se encontraron y le quedó el muchacho y le dijo, oye, me queda una duda. ¿Realmente yo nunca te gusté? Uy, no, sí me gustabas mucho. Entonces, ¿por qué cuando te declaré mi amor nunca me dijiste que sí? ¿Te acuerdas lo que yo te decía cada vez que me declarabas tu amor? Sí, que leyera la Biblia, que Dios me iba a hablar. Y lo hiciste.
No, pues no me acuerdo. Mira, la razón por la que te dije que hicieras eso es porque yo te di mi respuesta en un pedacito de papel y lo metí dentro de tu Biblia. Y como nunca la leíste, nunca supiste cuál era mi respuesta. Dios te ha declarado su amor. Y lo he escrito aquí. Y si tú no sabes si Dios realmente te ama, es porque no has leído su carta de amor. Porque en el momento en que descubres quién es Dios, conoces a Dios, no vas a poder contener tu gozo de saber que un Dios como el nuestro nos ama con amor eterno. Solo está esperando que tú y yo abramos esa carta. Vamos a leer más adelante la siguiente parte de esta oración, pero quiero que te lleves contigo un par de cosas esta mañana. Aprende a hablar con Dios de la manera que Pablo lo hacía. Pablo hablaba con el Señor de una manera tan clara, él oraba constantemente, él oraba, tenía su lista. Yo te reto a ti que ores para que te dé más conocimiento de Dios, más conocimiento acerca de su palabra, más conocimiento acerca de Él, que te aclare la verdad. Y número 2, te reto a que ores por vidas que honren a Dios, para que Dios te dé una vida que lo honre a Él. No solamente que aprendas de Él, sino que tu vida la honre a Él, que vivas vida que le agraden. ¿Y cómo es esa vida? Una vida que realmente se demuestra en el amor a Él y en el amor a los demás. Ora por fortaleza, porque con el momento que tú abras las páginas de la Biblia y quieras leerla y estudiarla, tu mente se inunda de pensamientos negativos y el enemigo pone esos pensamientos para apartarte de ella. Dios no tiene ningún problema, el diablo no tiene ningún problema que vayas a la iglesia, el diablo no tiene ningún problema que seas líder de la iglesia, el diablo no tiene ningún problema que tú seas el director de alabanza o cantante o músico o el mismo pastor. Donde tiene problemas al diablo es cuando empiezas a creerle a Dios lo que dice en su palabra. Ahí tiene problemas, porque contra esas palabras él no tiene ningún poder. Entonces te reto a que leas tu palabra, la palabra del Señor. Ahí encontrarás respuesta en este día. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias Señor. Gracias por su palabra que es viva, poderosa, eficaz, que llega hasta lo más profundo de nuestro ser, llega hasta el corazón mismo. Y cuando logro pasar el tiempo adecuado en esa palabra suya, empiezo a descubrir cosas maravillosas que nunca había conocido. Y descubro el amor entrañable que usted me ha demostrado a través de Jesucristo y lo que Él hizo ahí en la cruz de Calvario. Qué amor más grande que aquel que su vida dio por cada uno de nosotros. Aún cuando yo no le conocía, el Señor sí me conocía. Gracias, Señor, porque me buscó cuando yo no sabía que estaba perdido, hasta encontrarme. Me salvó y me sacó del pozo donde yo estaba, sin saber, Señor, que yo estaba inmerso en tanta pudredumbre. Y me limpió con la sangre de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz. Me ofrece el perdón de mis pecados, todos. No hay un solo pecado que usted no sea capaz de perdonar. Y los ha perdonado todos, pasados, presentes y aún los que esté por cometer. Y me dio un regalo maravilloso, que es la presencia permanente de su Hijo. Que por medio de Él, Señor, alcanzo, Señor, una esperanza gloriosa de estar eternamente donde usted esté. Y eso no tiene precio. No quiero ser como un gusano que muere aun cuando esté en las delicias y los vicios de este mundo. Si he de ser una oruga, me quiero poner en esa tierra fértil, donde eventualmente pueda recibir la transformación de vida y convertirme en esa mariposa, en lo que usted ha diseñado que yo sea. Perdóname, Padre, por estar tan distraído y darme cuenta de que hay tanto que usted quiere darme.
pero estoy distraído con las cosas terrenales, descuidando aquellas que son eternas. Pero gracias por recordarme hoy, por medio de estas cuantas palabras de Pablo, de una verdad tan importante, que usted ha dado un evangelio, y ese evangelio, Señor, no vuelve usted vacío, transforma vidas, como ha transformado las nuestras. Ahora el reto, Señor, es seguir creciendo. Por eso pedimos, Señor, que por medio de la fe en Cristo Jesús, usted nos dé conocimiento, sabiduría y entendimiento, comprensión, para conocerle cada vez más, para poder amarlo todavía más, creer en usted más y amar a los demás. Es por lo que Cristo hizo y en agradecimiento a lo que Él ha hecho, que yo le digo: Padre, perdóneme, pero aquí me tiene. Haga de mí lo que usted quiera hacer. Haga de esta iglesia lo que usted quiera hacer. Guíenos, llénenos, transfórmenos, moldéenos a su imagen, la imagen de su Hijo. Y es precisamente en el nombre de Jesús en quien oramos. Todos decimos